El lenguaje, nos dice Noam Chomsky, va más allá de las palabras. Es una cultura, una tradición, lo que aglutina a una comunidad. Es toda una historia comunitaria. Sin lengua no hay sociedad. La lengua es como un archivo o un sitio arqueológico. Historiadores, lingüistas, antropólogos y filólogos pueden encontrar ahí las huellas de las distintas culturas y sociedades que las hablaron. Para Lacan, la estructura de nuestra psique funciona como una lengua, y las palabras con las que soñamos o que decimos sin darnos cuenta enuncian los mensajes cifrados de nuestro inconsciente. Además de la lengua existen otros sistemas, los lenguajes, que nos ayudan a comunicarnos de manera alternativa y quizá más sutil, como la música, codificada en notas y representada en partituras, o como la expresión gestual que compartimos con los primates y conservamos en nuestros genes desde tiempos inmemoriales. Por eso, en la revista de la Universidad de México, abordamos no únicamente los lenguajes de los humanos, sino también de los otros seres que pueblan el planeta, como las abejas y las plantas. Usar un lenguaje implica una serie de consecuencias. Requiere pericia y responsabilidad. Los lenguajes son instrumentos de poder. Quien los posee aumenta su campo de acción y a la vez adquirir nuevos lenguajes vuelve más preciso y poderoso nuestro pensamiento. Enunciar, ya sea con palabras o de otras maneras, equivale a crear el mundo, a darle una forma a la realidad. Bienvenidos al programa de la revista. Hoy vamos a cerrar esta serie sobre el lenguaje con un broche de diamante. Tenemos con nosotros a Alberto Manguel, un erudito, gran lector, y si yo no creyera en el infinito, podría pensar que lo has escrito todo sobre la lectura y sobre los libros y sobre las bibliotecas, Alberto. Afortunadamente no. Sí existe el infinito. Sí, el infinito existe, pero yo he escrito mucho, pero se pueden contar los libros que he escrito. Muchísimo. Seguramente demasiado, pero bueno. No, jamás. La verdad es que cada libro tuyo es profundamente gozoso. Por eso te invitamos tanto en México. Gracias. Quiero agradecer a la Feria del Libro Universitaria el haberte traído aquí, que hayas aceptado venir aquí. Y quisiera comenzar esta charla retomando algo que has dicho cada vez que abres la conversación en estos foros. Es recordar que a unos cientos de kilómetros de aquí tenemos campos de concentración que están en Estados Unidos. Para niños. Y que hay niños allá adentro, donde son violentados. Sí. Entonces, me gustaría abrir, igual que tú lo abres con esto, para dejar que este contexto ilumine o quizás ensombrezca de alguna manera las palabras que decimos. Les hago un llamado. Ensombrezca, por un lado, porque es la prueba de que con la palabra no podemos hacer nada. Y dar un poco de claridad, porque esa misma palabra, ineficaz en estos casos, puede darnos alguna estrategia para oponernos a esa monstruosa injusticia. Nuestra generación va a ser recordada como la generación que vio montar un campo de concentración para niños y no hizo nada. Los alemanes van a quedar rezagados y nosotros vamos a ser los testigos culpables de ese hecho. No tenemos justificación. Nadie puede decir no sabíamos. Sí, todos sabíamos y nadie hizo nada. Es sorprendente que este aspecto de la palabra ineficaz para hacer algo en este caso, cuando pareciera que sí es eficaz para hacer lo contrario, para señalar, para dividir, para decir, sí. Este es un bárbaro, este no merece. Pero es cuando usamos el lenguaje para entorpecer el pensamiento. Es decir, las dictaduras, los prejuicios se basan siempre en una falta de confianza en el lenguaje. El lenguaje es un instrumento débil. Queremos nombrar algo, queremos nombrar taza, queremos nombrar libro, y de alguna manera lo logramos. Yo digo taza, usted entiende lo que quiero decir. Pero ahí también
hay una ambigüedad que enriquece nuestra comunicación. Usted agrega a la noción de taza, a la noción de libro, sus conocimientos, su contexto cultural, sus emociones, y así dialogamos. En cambio, las dictaduras, y por lo general los que están en el poder, quieren dividir con el lenguaje, asumiendo que el lenguaje nombra de forma absoluta las cosas. Decir mujer, decir hombre, decir blanco, decir negro, decir niño, decir adulto, y ahí se divide y les permite a los que están en el poder encerrar al ciudadano en definiciones que no son las suyas. Yo no sé si usted quiere aceptar la definición de mujer que le puede dar un gobierno conservador diciendo que su lugar es la cocina y la iglesia. Pero si le ponemos ese rótulo, eso es lo que usted es. Y lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es la sociedad más racista que conozco. Yo he vivido en, no sé, 20 sociedades distintas. Y hay un racismo endémico que hace que lo primero que se ve, lo primero que yo veo cuando la veo a usted en Estados Unidos es que usted es blanca. Eso no ocurre en ningún lugar del mundo. Bueno, sí, a veces, pero no como una prioridad absoluta del pensamiento. Y eso es peligrosísimo. Pero bueno, vemos las consecuencias. En Estados Unidos, la mayor parte de los jóvenes asesinados por la policía son negros. Bueno, en fin, pero volvamos a su definición del lenguaje que es positivamente ambiguo y negativamente definitorio. Qué buena definición, muchas gracias. Nos sirve mucho, como dices, de clave y de estrategia para pensar. En esta misma línea de estas lenguas empobrecidas, yo escuché esta palabra en una de las conferencias también de la Filuni, que las nuevas tecnologías, ¿no?, digamos que confluyen, ayudan de alguna manera o permiten de manera más rápida este empobrecimiento. Incluso Sí. has dicho que es irreversible. Sí. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Ante todo, no culpamos a las tecnologías. Culpar una tecnología es atribuir calidades divinas a un instrumento. No, somos nosotros que usamos este libro, por ejemplo, en Las aventuras de Pinocho. Los amigos de Pinocho usan un libro para tirárselo a la cabeza de otro chico y matarlo. Bueno, eso no es la culpa de un libro. Entonces, lo que sucede es que cada tecnología tiene sus virtudes y defectos. La virtud de la imprenta es que establece una comunicación clara con el lector, toda la cuestión de la puesta en página y demás. Pero es lenta, construir una página impresa es lenta, la lectura se hace de una forma lenta, la ventaja de eso es que el lector se adentra en el texto. Las tecnologías electrónicas tienen la ventaja de ser inmediatas. La comunicación, esta conversación está sucediendo en este momento en el teléfono de alguna persona. Pero la desventaja es que no le exige a usted razonamiento, no exige que usted se detenga, piense un poco lo que está diciendo, piense un poco lo que está recibiendo. Y eso lo vemos, por ejemplo, en política, que el tweet, por ejemplo, les permite hacer una comunicación inmediata, impactante, y que no tiene que estar justificada, no es racional. Yo le mando un tuit diciendo, Marte nos ataca. Bueno, ya está, no tengo que explicar nada. En ese sentido, la comunicación electrónica puede ser peligrosa, pero no culpemos a la tecnología, ¿no? Pero quizás podríamos, sin buscar culpar, pensar que quizá hemos perdido la aptitud de la transmisión oral y del pensamiento oral y de la argumentación oral.
porque al decir que es cierto, la lectura es más extensa, es más meditada, es más pausada, y así es como nos hemos transmitido el conocimiento, eso no siempre fue así. Y lo que hemos perdido muchísimo es la capacidad de conversar de esa manera. O sea, a veces pareciera, y quisiera que me respondas a esto, que se establecería en lo que dices una jerarquía en el que el lenguaje escrito es superior al lenguaje oral. No, jamás. No. Están las sociedades del escrito y están las sociedades del oral. Cada una de estas dos sociedades tienen características particulares que definen ciertas nociones del espacio, del tiempo, de la relación entre dialogantes. Pero eso no significa que son mejores o peores. En las sociedades orales hay una jerarquía establecida por las personas que tienen la memoria de la comunidad y que las transmiten oralmente. En esa transmisión hay creación porque hay una suerte de acotación en cada narrador. Y eso crea un sentido de un tiempo muy fluido que no se divide como dividimos nosotros en escuelas literarias o generaciones de narradores, sino que es la misma narración que siempre se hace presente. El que cambia es el oyente, ¿no? En cambio, en la sociedad del escrito, el tiempo está dividido y es el lector que establece la fluidez de ese tiempo. Usted puede leer un libro de corrido, o puede leer la primera página o la última, o puede quedarse en la segunda página, no leer el resto. Es la fórmula de Rayuela de Cortázar, ¿no? Que no se puede hacer en una sociedad oral. Oralmente no se puede construir esa libertad de lectura que tiene el lector de la palabra escrita. Por supuesto. Pero no hay jerarquías. Siento un poco, y también leyendo una historia de la lectura, uno de tus libros más gozosos y quizás los más conocidos, pasamos de una cultura oral. Recuerdo todavía la idea de los diálogos socráticos. Por supuesto, pasaron por un proceso de reescritura después en el que se acomodó quizás de una manera en que no fueron realmente hablados, pero de llegar a algo mediante el diálogo, sí fue parte de la cultura, digamos, occidental. Pasamos a la escritura y esa escritura se hacía todavía muy oral. No estábamos en este silencio que ha invadido las bibliotecas y que nos ha invadido a nosotros de manera que quizás atrofió lo oral. Y a lo que voy es lo que estamos haciendo ahorita, o lo que se hace con los audiolibros. No sé si de alguna manera en una historia de la lectura del futuro es como si volviéramos a repuntar del silencio a la oralidad. ¿Podría ser? La cuestión es un poco más compleja. Usted menciona la aparición del escrito en Grecia. Evidentemente apareció mucho antes en Mesopotamia, cuando se inventó la escritura, y allí se creó una jerarquía de quienes sabían no solo asentar el texto, sino recuperarlo. Entonces le da un poder inmenso, porque yo como escriba soy el único que sabe lo que dice la ley. Entonces me tienen que preguntar a mí, yo puedo inventar. Bueno, en Grecia hay un ejemplo concreto de la ruptura de la confianza en el diálogo, la palabra hablada, y la confianza en el texto escrito. Es el momento en que Platón le hace inventar a Sócrates un mito, el mito del dios Tot, egipcio, que va a ver al faraón y le ofrece el arte de la escritura. Y el faraón dice, no, si acepto esto, vamos a perder la memoria. Eso sí es un peligro que ha aparecido constantemente. Asentamos por escrito, no necesitamos recordar. Voy a cortar aquí porque vamos a regresar justamente con esta historia que me parece muy paradójica, perder la memoria cuando los libros son ahora nuestra memoria. Sí.
Nos vamos a un corte. Por favor, no se vayan, que seguimos con esta conversación con Alberto Manguel en torno a lenguajes. Estamos de vuelta con el gran Alberto Manguel. Estábamos hablando de un mito, de la entrega de la escritura, o de que quisieron entregar la escritura al faraón egipcio, y el faraón egipcio temía que sus sujetos perdieran la memoria, como se ha pensado que la calculadora va a convertirnos en gente incapaz de hacer sumas. Sería el símil que haría. Si ya lo tiene el libro, ¿qué va a aprender la gente? El símil está con la memoria que le entregamos a las computadoras, a las máquinas. La memoria es un músculo que hay que entrenar, y con nuestras maquinarias no tenemos la misma memoria, es sabido. El Renacimiento, por ejemplo, se construían métodos arquitectónicos incluso para, se llamaban palacios de la memoria, donde la gente podía recordar infinitas cosas o casi infinitas cosas. Ahora no podemos hacerlo. Nadie sabe sus teléfonos de memoria, los van a buscar en la pantalla. Entonces, nuevamente, es esa paradoja de una tecnología que ofrece un servicio, pero que al mismo tiempo nos quita una capacidad. Marshall McLuhan, ya en los años 60, hablaba de las maquinarias como extensiones de nuestro cuerpo, el automóvil como una extensión de nuestras piernas, el teléfono como la extensión de la voz, y el libro es la extensión de nuestra memoria, de nuestro cerebro. El peligro es justamente confiar enteramente en la máquina, en el objeto, y no en nuestras posibilidades. Si nosotros solo utilizamos el automóvil para ir de un lugar a otro y nunca caminamos, se nos atrofian las piernas. Y sucede. Sí, en Los Ángeles sobre todo. Sin embargo, usted fue director de una gran biblioteca, la Biblioteca Nacional en Argentina. Sí. Esta biblioteca es un edificio de memoria, que trata de conservar. Toda biblioteca, ¿no? Toda biblioteca lo es. De memoria y de identidad. Una biblioteca conserva la memoria de sus lectores, pero les refleja la identidad que ellos asumen. Somos lo que nuestro pasado nos dice que somos. O como leemos el pasado, ¿no? El sentido como leemos el pasado. Sí, los libros no forzosamente están diciendo eso los libros, nunca sabemos qué. Sí. Desde esa posición de director de biblioteca, ¿se puede tomar un compromiso frente a la barbarie de la que hablábamos en un inicio? Bueno, como director de la biblioteca y como humilde ciudadano, siempre tenemos que tomar una posición contra lo que llamamos barbarie, que no es lo que es verdaderamente la barbarie. Los griegos llamaban a los bárbaros al extranjero. Entonces no apliquemos esa palabra, pero sí tenemos que luchar contra la injusticia, la estupidez y la explotación de los otros, ¿no? Los griegos llamaban bárbaros por una especie de... a los europeos. Salvaban por supuesto, a los celtas. Los etíopes eran cultos, los persas eran cultos, ellos eran cultos y toda Europa eran bárbaros. Eran bárbaros, todas las tribus bárbaras, porque hacían bárbaros, o sea, no comprendían quizás el idioma. Pero sigo pensando que, en cierto modo, seguimos erigiendo muros contra la barbarie, contra los que hablan otro idioma considerado quizás inferior. Sí. El español frente al inglés que ahorita domina el mundo. Siempre contra una identidad que muchas veces se fija en un lenguaje que no es comprendido por el que ejerce. En un lenguaje o un aspecto, todo prejuicio denota ignorancia. Cuando conocemos a alguien, es casi imposible odiarlo. Quiero decir, conocerlo verdaderamente, un largo trato, un trato profundo, puede no gustarnos lo que la persona hace, pero ese odio del prejuicio que dice yo no te acepto porque eres distinto,
eso el razonamiento, la inteligencia no lo permite. Hay un personaje maravilloso en la novela de Dickens, nuestro amigo mutuo, que es el señor Potsnap, y el señor Potsnap no entiende nada de lo que es extranjero. Entonces, cuando algún extranjero aparece o cuando hay un tema de conversación que él no entiende, él hace así con el brazo y dice, no es inglés. Y entonces cambia de conversación. Eso es lo que hace el prejuicio, elimina lo que no entendemos. Si nos alejáramos un poco de este infierno, digamos, de la frontera norte, ahora, ¿no? Desgraciadamente no podemos. Con la imaginación. Con la en este imaginación, momento. Te invito a sí. que vayámonos a la imaginación, vayámonos hacia dos mitos antiguos del paraíso y Babel. Quiero primero pensar en el paraíso. Si tuvieras que reconstruirlo, ¿qué lenguaje se hablaría ahí? Vamos a ver, seamos precisos. Usted quiere decir el jardín del Edén, ¿verdad? Un jardín del Edén donde pudiéramos convivir. Porque el paraíso es el lugar donde van en la religión cristiana las almas buenas. Bueno, el jardín del Edén es un jardín que, según la Biblia, existió durante poco tiempo, donde nacieron Adán y Eva y todos los animales. El lenguaje que se hablaba ahí es una discusión muy larga. Aparecen filósofos medievales, hasta ahora Umberto Eco tiene un libro magnífico que se llama La búsqueda del lenguaje perfecto. Y Eco llega a una conclusión lindísima que me encanta, que el lenguaje perfecto es el Aymara. El Aymara es Perú, un lenguaje, Bolivia. bueno, Perú, Bolivia, esa zona, porque es un lenguaje de una complejidad tal que cualquier idioma del mundo puede traducirse bastante fácilmente al Aymara, siempre se encuentra la vuelta. Pero el Aymara no puede traducirse a ninguna otra lengua perfectamente. Tienen una noción, por ejemplo, del tiempo, el tiempo que viene que fluye desde el futuro al pasado, es decir, es la noción contraria de la que tenemos nosotros, y eso afecta la forma en que hablan. Me encanta que Adán haya hablado el Aymara. Es una gran hipótesis. En realidad hablaba del otro paraíso, donde nos reencontraríamos después. Pero pasemos quizás primero a la cuestión de Babel. Y aquí es una pregunta muy personal, porque siempre me he confrontado con este mito con muchísima perplejidad. Hablaban estos hombres que quisieron construir una torre, una construcción que llegara al cielo y que pecan. Para atacar las huestes divinas. Las huestes divinas, que cometen este pecado que los griegos llamaron ubris, ¿no? La soberbia, querer llegar hasta allá arriba. Hablaban el mismo idioma. Se encuentran de repente castigados por esta pretensión. Claro. Y ya no se comprenden unos a otros. Bueno, porque Dios decide que va a dividir esa lengua única en todas las lenguas del mundo. Claro, y entonces cuenta que cuando un obrero le pide a otro un ladrillo, el otro le pasa un martillo y entonces se empiezan a pelear. Pero la paradoja que no logro comprender es, hoy defendemos a capa y espada el multilingüismo. Culturalismo, claro. Bueno, cada cultura que entraña también cada lengua, cada manera de ver las cosas, de ver el mundo. No existiera sin esa maldición. O sea, ¿es una maldición o no es? ¿Es un castigo o no es un castigo? ¿Deberíamos todos de hablar el mismo idioma o no? Para mí no es un castigo. Sería aburridísimo que todos hablásemos el mismo idioma. La multiplicidad de idiomas hace que nuestras ideas también cambien, se multipliquen, se enfrenten y empezar a entender que cada idioma dicta ciertas ideas. Hay ciertas ideas que usted puede tener en castellano que no puede tener en inglés. Si Shakespeare hubiese escrito en castellano, jamás hubiese escrito to be or not to be, porque en castellano no se puede decir, hay que decir ser o estar, o no ser o no estar, que no es muy poético. Además no es monosilábico, no es contundente. Claro, claro. No suena. Entonces, bueno, pero la idea
que el idioma inglés alberga en una palabra to be el ser y el estar, es particular de ese idioma y hace que una persona que habla inglés piense de una forma determinada. Y lo mismo en castellano, y lo mismo en chino, y lo mismo en cualquier idioma. La última pregunta, ¿tenemos que cortar? Vamos a hacer una pregunta justo después de este corte, es nada más una, que vamos a continuar. En la versión de YouTube pueden ver esta última pregunta a Alberto Mangel, será de 1 o 2 minutos nada más. A los que nos están viendo ahorita en la transmisión, pues les deseo un muy bonito final de día y nos vemos la próxima semana en la revista de la universidad. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy y gracias amable. a la Filuni por tan bello evento.